especial damos gracias a Dios a todos los que están, a los apóstoles, profetas, maestros que hay acá, evangelistas, pastores. Damos gracias a Dios porque están en medio de nosotros, la verdad que nos honran con su presencia y de seguro Dios tiene algo siempre para nuestras vidas. Amén. Damos gracias a Dios por el apóstol que viene desde Uruguay, un placer tenerlo acá. La verdad que nos honra con su presencia y a todos, cada uno de ustedes, que algunos nos conocemos en el nombre del Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia ahí en Job. Quiero que abra su Biblia. Vamos a entrar en la palabra. Es tremendo ver por la revelación de la palabra el poder de la restitución, el poder de la restauración de Dios, para que podamos ser parte de la gran parusía que antes del arrebatamiento se va a dar dentro de la iglesia en sí. Mire, Dios en este tiempo está restaurando la honra de muchos, porque el Señor desea que aquellos que han sido derribados en el camino, porque sabemos nosotros que estamos viviendo tiempos tremendos en el aspecto de que el enemigo ha hecho estragos en la vida de la iglesia, en la vida ministerial, y Dios en este tiempo, y yo lo veo de esa manera, tiene una carta maravillosa que yo la llamo la restitución. La restitución de Dios es algo extraordinario porque es un acto en gran manera de misericordia de parte de Dios para nuestras vidas. Es decir, Dios está volviendo a muchos al estado o a la estimación que antes tenían ante Él, porque eso es restitución. También esta restitución está haciendo que aquellas cosas que hemos perdido, ¿verdad? Unas por el pecado, otras por permisión de Dios, porque déjeme decirle que la restitución tiene que ver con esos dos puntos. Es decir, muchas veces Dios permite que sucedan cosas dentro del ministerio, dentro de la vida, porque quiere llevarnos a otro nivel. Pero también hay otras cosas que también es por el pecado que ha hecho que se pierdan demasiadas cosas maravillosas. En Job, por ejemplo, podemos ver nosotros la permisión de Dios para que después llevarlo a otro estilo mejor de vida. Y en Job capítulo 42 podemos ver cuando dice ahí en el versículo 10, ¿te quiere ir conmigo? Job 42. Podemos ver ahí nosotros cómo el Señor se glorificó en la vida de este varón cuando dice: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y dice que lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Note usted cómo el Señor, vemos en la vida de Job, cómo permitió el Señor que le sucediera semejante cosa. Pero al mismo tiempo podemos ver que el Señor, luego de que él haya pasado muchas cosas, el Señor le restituyó todo, y le restituyó con creces. Porque la restitución, si usted nota, a Job, el Señor le restituyó con creces. ¿Por qué? Porque así es la restitución. Esa es la forma en la que opera la restitución de Dios. Por eso es que en Joel 2 podemos ver del 25 al 26, cuando habla que dice que el Señor envió su ejército, la oruga, el pulgón, el saltón y el revoltón, para que era el ejército de él, para así de esa manera desbastar la vida, en ese caso de Israel. Pero también nos habla a nosotros, hermanos, de cómo opera la restitución. Pero ahí dice que después él les dio para hasta que se saciaran, y que luego dice: mi pueblo jamás será avergonzado. Esto quiere decir que dentro de la restitución Dios envía su ejército
para luego después, hermano, llevarte a otro nivel, porque ese es el punto que quiere Dios en nuestra vida. Entonces Dios dará hasta que nos saciemos y hará que nunca más sea avergonzado su pueblo, para que de esa manera podamos, en el nombre de Jesús, entrar a otro nivel espiritual. Claro, el deseo de Cristo con todo esto es para que volvamos a intimar con Él cuando Él se manifieste. Porque lo que Él quiere, ¿verdad?, realmente en el tiempo hoy que estamos viviendo, es que nosotros alcancemos otro grado espiritual en la vida. Y yo creo firmemente que Dios está llamando a muchos ministros, a mucho pueblo de Dios, a muchos de los que han sido derribados, para volverlos a tratar, para volverlos a levantar, para volverle a dar la estima que antes tenían. Porque se ha perdido todo eso. Sabemos nosotros que estamos en una época, en un tiempo en donde miles de ministros han sido derribados. Y nosotros como iglesia, como pueblo, como siervos del Señor, tenemos la responsabilidad, yo lo veo de esa manera, de poder ayudar, restaurar, levantar a aquellos hombres y mujeres de Dios que están derribados verdaderamente, y devolverles otra vuelta, hermano querido, aquello que el Señor les dio en algún momento, pero que a veces el enemigo en su astucia ha hecho que muchos sean inhabilitados para trabajar de nuevo. Y yo creo que el Señor en este tiempo está haciendo, hermano, que nosotros podamos recibir revelación del Señor y podamos traer este tipo de temas para lograr el objetivo que Él desea en la vida de aquellos hombres y mujeres que Él ama. Lo más impresionante que yo estaba viendo también es que el Señor quiere mostrarse antes de su venida, antes del arrebatamiento. Dios se va a mostrar. Usted sabe que antes de que acontezcan los acontecimientos tremendos en la vida del Señor, Él siempre se ha mostrado, siempre ha tenido faneró, es decir, manifestaciones visibles a sus hijos. Lo hizo cuando resucitó. Dice la Biblia que una gran nube de testigos lo vieron. Y muchos muertos resucitaron y se aparecieron a muchos, dice la palabra, y muchos se aparecieron a sus familiares cuando el Señor resucitó. Quiere decir que iba a haber una manifestación para poder ser testigos de la resurrección. Y así como van a haber testigos de la resurrección, y hubieron, también así nosotros vamos a tener una parucía, es decir, una venida de parte del Señor, para que de esa manera podamos nosotros encontrarnos con Él. Por eso esta restauración y restitución, ¿verdad?, es para todos aquellos que realmente deben de volver otra vuelta al ejército, y así de esa manera poder encarar de nuevo la vida que Dios quiere que encaren en el último tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque viene, como le decía, una parucía. Parucía en griego es presencia, llegada, hacerse presente, estar al lado de, presencia activa, presencia visible. Es decir, el Señor tiene una parucía antes del arrebatamiento para llevarnos a otro nivel espiritual mucho mayor, y así de esa manera poder encontrarnos con Él en toda la santidad que se requiere. En otras palabras, resumidas, la parucía es la presencia visible, secreta de Cristo para la iglesia novia que será arrebatada. O sea, la novia va a experimentar verdaderamente esa parucía delante del Señor para prepararla, para enseñarle, para poderla llevar a otro nivel, para que tenga el encuentro con Él. Lo más impresionante que yo miraba es que la culpa que ha provocado el pecado ha frenado el fluir de la verdadera vida espiritual, de la verdadera santidad en Dios. Y es tremendo porque hoy en día nosotros nos encontramos con muchos ministros, como le decía, que han sido derribados, pero que no han entendido y comprendido que todos de alguna manera hemos sido derribados en algún punto. Como Pablo decía, derribado, pero no destruido.
Quiere decir que ha habido momentos en la vida del ministro, en la vida del varón de Dios, en la vida de aquel que ama al Señor, que el enemigo ha hecho que de alguna manera se desestabilice. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que el Señor hoy en este último tiempo, yo lo veo, que trae algo maravilloso para la vida de aquellos que han sido derribados. Aparte, hermanos, los ministros legalistas, al no entender el poder de la restitución y de restauración de Dios, ha estancado los talentos que han sido derribados por el enemigo. El legalismo es uno de los mecanismos más tremendos que, hermano, Satanás ha usado desde que comenzó allá con los fariseos. El legalismo ha hecho estragos en la vida de la iglesia y es lo que llamamos los asesinos de la gracia del Señor. Pero bendita sea la misericordia, que el legalismo va a ser erradicado totalmente, para que de esa manera vuelva otra vuelta a florecer dentro de la iglesia aquellos ministerios maravillosos, aquellos hombres de talento que han estado, hermano, inhabilitados por mucho tiempo. Ahora, hay una verdad que quiero compartirle, que no solo va dirigido a la iglesia, sino a todos aquellos siervos y siervas que han sido menospreciados, han sido inhabilitados a que vuelvan a servir, porque el legalismo los apagó, el legalismo los destruyó. Incluso la culpa que ha existido, porque quizás ha sido derribado tremendamente, la culpa ha hecho que estos ministros no vuelvan a levantarse. Y hay miles de ministros hoy en el mundo que tienen ahora ese problema, y la culpa no los ha hecho, hermano, volver otra vuelta a restituir aquellas cosas lindas que el Señor les dio en su momento. Mire, yo quiero alentar a muchos hoy, porque la restitución y la restauración de Dios es poderosa en todo el sentido de la palabra. Yo creo que cuando entendemos verdaderamente lo que significa en sí la restitución en toda la dimensión de la palabra, nosotros vamos a entender cómo Dios opera. ¿Recuerda usted cuando hablamos en el primer momento de la restitución de Dios? Cuando Dios perdonó a Manasés, ¿verdad? Sabemos nosotros que Manasés fue un rey de los más desgraciados que ha habido sobre la faz de la tierra. Sin embargo, Dios en la restitución hizo que este hombre volviera otra vuelta a su reino. Y se le restituyó la autoridad, se le restituyó su reino, se le restituyó todo aquello que había perdido. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque vino ante la presencia de Dios del cielo, y de esa manera volvió a recuperar todas aquellas cosas. Lo más impresionante es que hay un versículo que quiero que veamos, que dice en la Biblia, y creo que usted lo conoce bien: sin santidad nadie verá al Señor. Y esto significa, sin santidad nadie lo verá. En otras palabras, esto no tiene ninguna interpretación teológica. Y es tremendo cuando uno mira este versículo a la luz de la gracia de Dios. Yo quiero que lo veamos a la luz de la multiforme gracia de Dios. Porque es tremendo, porque aquí hay una revelación encerrada muy extraordinaria. Ahora, la pregunta sería: ¿estaremos todos preparados para la parusía? Es decir, para el momento que Él se manifieste otra vez y que lo podamos ver nosotros cara a cara. Pregúntese. Yo creo que si nos examinamos bien, creo que todos, de alguna manera, todos, no importa si es apóstol, profeta, maestro, evangelista, todos, si nos miramos de alguna manera, no calificamos. Si usted y yo nos miramos, realmente no calificamos a la luz de lo que está acá. Entonces, de ese pensamiento se toma el enemigo. Es decir, tú no puedes calificar delante del Señor, y en verdad, si lo vemos desde ese punto, no podríamos. ¿Por qué le digo esto? Porque al no poder, con sus áreas negativas, se rinden y se desaniman y ya no intentan más por seguir adelante,
y les cuesta dar un servicio efectivo a aquellos que tienen, hermano, ese concepto. Lo alentador es que hay un versículo que nos crea una gran esperanza. A la luz de este versículo que le digo yo, sin santidad nadie verá al Señor. Hay un versículo que dice así, aparte de ese, y ya le voy a explicar bien esto que le estoy queriendo enseñar. En Marcos capítulo 16, versículo 14, dice así. Quiero que lo veamos. Dice: después se apareció a los 11 mismos, porque Judas ya no estaba, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que él les había, a los que le habían visto resucitar. ¿Oyó? Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque se les apareció a los 11. Es decir, se mostró visible para los que para que lo vieran. Note qué interesante es esto, porque aquí vamos a empezar a vislumbrar ese pasaje que le estoy diciendo. ¿Por qué le digo esto? Porque si vamos al contexto de la santidad, nadie es digno de ver al Señor. A ver si me trae un poquito de agua. Nadie es digno de ver al Señor. Y aquí estamos viendo que habían discípulos que lo estaban viendo. Y aquí, gracias, varón. Y aquí está el punto. Aquí hay un punto que debemos de entender. Entonces, aquí hay una tremenda revelación de esperanza, porque sin santidad, dice, nadie lo verá. Esto sería una paradoja. ¿Por qué? Porque los discípulos lo vieron. ¿Cómo está entonces? Aquí está el punto tremendo para la vida del ministerio, para la vida de aquellos que le amamos. Estos hombres lo vieron. Y no crea que ellos realmente habían cambiado sus vidas. Dice la Biblia que después de los 3 años y medio que pasaron, Dios les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Quiere decir que ellos todavía, mientras el Señor estaba con ellos, todavía estaban cegados. Ahora, ¿no será que las tradiciones evangélicas están llevando el concepto de la santidad a un pensamiento legalista? Si lo vemos de esta manera, nosotros mismos quizás hemos caído allí al no haber revelación. Es decir, muchos con el concepto de santidad han descalificado y le han cortado la cabeza al 90% de la iglesia. Ya no digamos de los ministros, por el concepto que tenemos de lo que significa la verdadera santidad. Incluso, mire, con el concepto de santidad que hemos tenido, le aseguro que hubiéramos descalificado a los 11 por las áreas negativas que cada uno de ellos tenía. Lo tremendo es que aquí hay algo profundo, y lo asombroso que es también es que cuando los 11 lo vieron, los 11 discípulos lo vieron, dice que los reprendió de su incredulidad y dureza de corazón. Pero lo vieron. Es que ese es el punto. Lo vieron. Imagínense. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor enseñarnos en ese punto importante? ¿Cuál es, hermano, el punto hacia los llamados, hacia los elegidos, hacia aquellos hombres y mujeres que han sido llamados a tomar un privilegio en el Señor? Lógicamente el Señor está llamando a sus hijos y muchas veces, como le dije, permite los derribos como para que botemos ciertas áreas y luego nos levantemos en otra dimensión mayor. O a veces el pecado lo hizo de esa manera. Claro, la dureza de corazón aquí no está relacionada con el engaño del pecado, sino porque ellos no le habían creído cuando Él les enseñaba lo que iba a ocurrir. Lo sorprendente es que vemos a un Tomás
el capo de la incredulidad frente a Jesús resucitado, hermano. Él había dicho: si no meto mis dedos en las heridas y no lo veo, no creo. Note usted este tipo de siervos enfrente del Señor. Un tipo de siervos en donde podemos ver, hermano querido, de que lo vieron. Ahora, con todo este pensamiento, el Señor se le apareció. ¿Para qué se le apareció? Para restaurarlo, para restituir su ministerio. Quiere decir que Dios va a restituir los ministerios que están caídos, que están botados. Los va a restituir para que vuelvan otra vuelta al orden que Dios desea que vuelvan, para luego usarlos poderosamente en otra dimensión mayor. Ahora, ¿cómo se le llama a esto que no se entiende con la lógica? Porque no se entiende con la lógica humana y el concepto que tenemos de santidad. ¿Por qué se les apareció a ellos? No la podemos entender así. Esto se le llama multiforme gracia. Porque la multiforme gracia es en donde no podemos entender con el pensamiento humano. Nosotros sabemos que es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios innegablemente es la que nos ha salvado, es la que nos mantiene parados, es lo que nos mantiene fuertes en Dios. Pero Dios quiere llevarnos a que conozcamos otros niveles de la gracia. Por eso la Biblia habla de la toda gracia, para que podamos ver cómo resolver los diferentes problemas y situaciones que tenemos en la vida. Pero cuando hablamos de la multiforme gracia, que es el otro nivel mucho mayor, es donde no entendemos este tipo de cosas, porque eso solo se entiende en el Espíritu. Esto que está sucediendo acá en los apóstoles es algo fuera totalmente de la razón. Y lo que está sucediendo y lo que va a suceder en este último tiempo también es así, porque la restitución tiene ese poder maravilloso. Porque la restitución es volver otra vuelta al estado que tenía, ¿verdad? Como la restauración. Lo sorprendente que yo miraba es que vemos a un Tomás, a este hombre, hermano querido, siendo restituido otra vuelta al ministerio. Ahora, con todo este pensamiento, entonces el Señor se le apareció. Ahora, ¿cómo se le llama eso? Multiforme gracia. Ahora, si el Señor hizo con Tomás esto que estamos hablando, ¿verdad? Imagínense cómo en este tiempo Dios no va a restaurar y levantar a muchos de aquellos que ahora están inhabilitados dentro del ministerio. Y yo creo que nosotros que somos elegidos, llamados para poder llevar este evangelio maravilloso, debemos de entender y comprender los principios fundamentales de la gracia de Dios, para poder ayudar a aquellos que están fuera de combate. ¿Por qué le digo esto? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero mire, esto que hizo con Tomás no tendría interpretación lógica con el concepto de santidad que tenemos. El punto tremendo es que le habló y se le apareció para restaurarlo y para restituirlo. Y es que eso no puede caber en una mente legalista. No puede caer, o sea que no puede caber si nosotros, hermanos, lo vemos así nada más. También lo hizo con Pedro, que, hermano, lo había negado, lo había maldecido antes de morir. Imagínense. Pedro había tenido, hermano, esa desgracia, si podemos llamarla de esa manera. Él lo había negado, lo había maldecido. Yo no conozco a ese hombre, ni siquiera sé quién es, dice. Aparte, Pedro había oído, y oiga esto por favor, cuando el Señor dijo: a todo el que me negare, lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Imagínense, Pedro había oído todo eso que el Señor había hablado. Yo imagino cuando el Señor resucitó, fue tremendo. Hermano, a Pedro no se le había olvidado eso. Por eso cuando oyó que había resucitado, agarró su caña de pescar y se fue decepcionado para el mundo. Si usted nota, se fue decepcionado. La Biblia registra que agarró su caña y se fue, hermano. Y ahí se fueron otros.
Claro, él no sabía que la mujer había recibido la orden del Señor que le dijo: y dile a Pedro exclusivamente que resucité. Pedro, cuando oyó eso, me imagino que en ese momento sintió aquello maravilloso, ¿no? ¿Qué te dijo el Señor que me dijeras a mí? Sí, me dijo que te dijera exclusivamente a ti. Sin embargo, como Pedro estaba medio pataleco, igual se fue al mundo. En otras palabras, dice que dile que me le voy a aparecer. Le estaba diciendo a la mujer: dile que me le voy a aparecer para restaurarlo y para restituirlo. Es decir, que el Señor va a tener una manifestación en este último tiempo, una parusía, antes de la gran parusía, para poder así de esa manera restaurar y restituir o llevarnos a otro nivel. Se lo aseguro yo que si el Señor se le aparece, si el Señor se manifiesta, ya sea por visión, por sueño o visiblemente, se lo aseguro que no va a volver a ser el mismo usted. Yo no fui el mismo en el año 1997. Yo tuve la oportunidad de ver al Señor 2 segundos, pero lo vi 2 veces. Y fue algo extraordinario. Fue algo maravilloso poder tenerlo frente a mí y que me transmitió de pensamiento a pensamiento. Porque así se manifiesta a veces el Señor, te transmite. Y yo estoy convencido, hermano, que el Señor va a volver a manifestarse a nuestra vida para que volvamos a adquirir otro nivel mucho mayor. Porque los ministros van a ser intervenidos de esa manera para quitar todas aquellas áreas que no se han entregado todavía, para llevarnos a otro nivel y para que por medio de eso llevemos a otro nivel a la iglesia. Porque el punto es que si nosotros entramos a otro nivel, la iglesia entra a otro nivel. Aquella iglesia que nosotros estamos, hermano querido, ministrando. Lo bello que yo miraba también es que así lo está haciendo hoy el Señor con la carta de la restitución. La restitución tiene ese poder. Y es tremendo porque Dios es un Dios que restituye, hermano. Y eso es lo bello y lo hermoso. Recuerde, Pedro, por su pecado contra el Señor, se había vuelto a su antigua forma de vivir. Juan 21:7 lo dice bien claro, que él estaba ya pescando y cuando se les apareció el Señor, hermano, porque estaban trabajando, dice, quiere decir, había vuelto otra vuelta. Pedro había regresado otra vuelta, estaban trabajando, todos los discípulos estaban ahí pescando, cuando él les había dicho: ustedes ya no van a ser pescadores, van a ser pescadores de hombres. Ahora, sin santidad nadie debería de ver al Señor. Pero en Pedro, como en nosotros, hay un llamado, hay algo especial. Recuerde, hay un llamado, hay algo especial. En ti y en mí, que somos conscientes que nos ha llamado el Señor, porque ha habido fruto, porque ha habido manifestaciones, porque hemos sido confirmados, porque el Dios se ha glorificado, el Señor nos ha reconfirmado nuestro llamado. Quiere decir que en nosotros hay algo especial, en el ministro hay algo especial, porque ha vivido algo especial en la vida. Y tú como ministro, tú sabes que en el tiempo Dios se ha glorificado poderosamente. Por eso se está, hermano, revelando el Señor en este tiempo a través de su palabra para que entendamos eso. Y se va a aparecer a muchos para cambiar toda la relación con Él. Porque lo que quiere el Señor es que cambie toda la relación que tenemos con Él. Y yo creo que en este tiempo que el Señor se va a revelar a nuestra vida y nos va a revelar, nos va a dar rema de la palabra, para que podamos de esa manera llevar a otro nivel, no solo nuestra vida, sino aquellos discípulos que tenemos alrededor de nosotros. Y esto es fundamental que lo entendamos, hermano, porque va a cambiar toda la relación. Y yo creo firmemente que el Señor lo está haciendo, lo ha hecho durante todos los tiempos, y el Señor se ha revelado a sus ministros, pero en el último tiempo va a ser aún más proliferado.
Mire, el propósito de la restauración y la restitución es que nosotros alcancemos, como le dije, otro nivel. No solo es para prepararnos para el encuentro con Él, sino para pasarnos a otro estatus de revelación de Él. Y yo creo que hoy más que nunca la iglesia de Cristo necesita ministros, hombres de Dios, hermano, que tengan revelación para poder llevar a otra dimensión espiritual a la vida de la iglesia. En otras palabras, muchos van a ser ajustados en este tiempo, van a ser corregidos, van a ser pulidos como Pedro, para que en su segundo llamado ya no sean los mismos. Recuerde que el Señor, yo lo miraba de esta manera, el Señor tiene un segundo llamado. Un segundo llamado a aquellos que han sido derribados. A Pedro le dijo en la primera vez: mira, Pedro, ya no quiero que seas pescador de peces, quiero que seas pescador de hombres. Y ahí le dijo: ven, sígueme. Y ese fue el primer llamado de Pedro. Y en ese primer llamado Pedro no fue muy efectivo. Falló mucho. El pecado lo alcanzó. Hizo desastres. Incluso llegó hasta negar al Señor, como lo conocemos. Pero en Juan 21:19 le hace otro llamado. Es decir, le interviene, hermano, dentro del mundo que él estaba viviendo. Pedro estaba en el mundo ya. Estaba, como le dije, estaba pescando. Lea ahí. Y el Señor viene y se le presenta a Pedro y lo interviene. Quiere decir que nos va a intervenir. Si tú eres un llamado genuino, te va a intervenir. Va a intervenirnos de otra manera para llevarnos a otro nivel. Y cuando uno lee realmente ese pasaje con cuidado y bien, el capítulo 21 de Juan, uno se va a dar cuenta que es tremendo cuando el Señor le pregunta: Pedro, ¿me quieres? Note que las mejores versiones dice: Pedro, ¿me quieres? Y le dice: tú sabes que yo te quiero. Y el segunda vez le dice: Pedro, ¿me quieres? Y tú sabes que yo te quiero. Y cuando ya le pregunta la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Ya le cambia nota después de querer, porque el querer como el amar son dos cosas diferentes. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: tú sabes todas las cosas. Tú sabes, y se lo voy a parafrasear para que lo entendamos, la intervención de Dios al llamado. Dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro con toda sinceridad, y ahí es donde Dios quiere que entremos. Y eso es lo que Dios quiere de sus ministros primeramente, porque luego va a intervenir a la iglesia. Primero va a intervenir a sus ministros y luego interviene a su iglesia, restituye a sus ministros. Entonces Pedro le dice: tú sabes, Señor, que yo nunca te he amado, que yo siempre te he querido, por eso he fallado tanto. Pero de hoy en adelante yo quiero amarte. Yo quiero que intervengas en mí. Y ahí es donde, hermano, el Señor dijo: ok, Pedro, desde hoy en adelante. Y ya llega usted al versículo 19. Entonces dice: ahora sígueme, Pedro. Ese segundo llamado es el que debemos de aprovechar en la vida nosotros. Y ese es el llamado que Dios está haciéndole a muchos hombres de Dios y mujeres de Dios, hermano, en este último tiempo. Porque los va a llevar a otro nivel. Le va a quitar la culpa, le va a quitar todo aquello que Satanás se ha aprovechado. Eso sí, Cristo se va a manifestar para quitar los estorbos solo en aquellos que anhelan y ansiosamente esperan su venida. Porque no todos esperan su venida. Incluso, hermano, hoy en día podemos ver nosotros de que muchos ni siquiera les importa la venida del Señor. Sin embargo, el Señor viene, hermano. El Señor va a manifestarse. El Señor va a levantar a su iglesia. El Señor se la va a llevar. Y aquellos que estemos, hermano, anhelando ansiosamente. Porque a mí me llama la atención ese versículo vamos a leerlo, de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, que dice:
así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre, a llevar los pecados de muchos, oiga, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente, oiga bien, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Note, aquí lo que quiero destacar es que hay hijos de Dios que lo esperan ansiosamente. Este versículo está hablando de la segunda venida, pero lo que destaco ahí es que hay gente que no espera ansiosamente al Señor. Y Dios desea que ansiosamente lo anhelemos para que haya una transformación. Entonces, si lo esperamos ansiosamente, se nos va a aparecer. Aunque todavía hay áreas que tenemos que no están terminadas en nosotros completamente, pero Él se va a manifestar. Porque ansiosamente lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos. Y eso es lo que el Señor desea. Y yo creo firmemente que estamos en una recta maravillosa en donde Dios está restaurando todas las cosas. Porque se tiene que presentar ante el Padre todo restaurado por medio de Cristo. Mire, el mensaje de restauración y restitución de Dios es glorioso. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que Cristo se le apareció a algunos con una condición, a nuestro parecer, según lo que dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor, no lo creeríamos. No lo creeríamos si no estuviera escrito en la Biblia. No lo va a creer. Si mire, si no hubiera estado escrito que el Señor se le apareció a los 11, ¿verdad? Con la condición que tenían, hermano, y no lo creeríamos. ¿Cómo se va a aparecer? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero estos hombres lo vieron. Quiere decir que hay una esperanza gloriosa para los ministros, para los hombres de Dios, para las mujeres de Dios. Él se va a manifestar de otra vez. Eso sí, yo creo que el Señor se va a aparecer antes de la gran parucía. Y la venida, hermano, y la vida de muchos cambiará para siempre. Cambiará para siempre. Yo no sé si usted lo anhela, lo ansía eso en su corazón, pero eso debemos de anhelarlo, o sea que desearlo, porque el Señor se manifiesta, se aparece. Y yo creo que antes de eso lo vamos a ver en gran manera, como hoy. Hermano, Dios está manifestando en gran manera, manifestándose de una manera visible. Hay una historia tremenda que salió ahí en Egipto, ahora hace poco, ¿verdad? Que los egipcios ya no saben ni cómo hacer, porque ellos no creen en el Mesías, ¿verdad? Creen que es un falso, un impostor y esto y lo otro. Pero había un hombre que, un egipcio, que mató a su mujer porque creía en el Señor Jesús. Y esta mujer le leía a sus hijos, un niño de 8 años y una bebé que tenía, ¿verdad? Y esta le enseñaba a su niña. Y este hombre que odiaba a Jesús, hermano, se hartó un día y la mató. Y lo que hizo es enterrarla en un lugar donde se entierran especialmente a las momias, algo así. Y la metió ahí. Y lo peor es que metió a su niña de 8 años y a la bebé que acababan de tener. Y entonces le dijo a las autoridades que los habían invadido ladrones y esto y lo otro, y que esa era la razón del por qué habían muerto su esposa y sus hijos, y por esa razón los había enterrado en su casa, porque él tenía ahí algo especial para enterrar. Sin embargo, a los 15 días justo, se murió un tío. Y fíjese qué tremendo. Entonces este tío viene y lo entierran en esa, no sé si le llama, no sé cómo se le llama, a esos cuartos donde meten. Y
cuando van y lo van a meter al tío ahí que acababa de morir después de los 15 años, no, perdón, después de los 15 días que había metido a estas niñas, aparece, hermano, que las niñas estaban vivas. Imagínense. Entonces le preguntan los periodistas a la niña que de 8 años, bueno, ¿cómo pudiste tú, oiga esto por favor, cómo pudiste tú sobrevivir? ¿Cómo pudiste tú sobrevivir estos 15 días y la bebé? Entonces ella le comentó, no, venía un hombre vestido de blanco, resplandeciente, el que me contaba mi mamá que se llamaba Jesús. Él venía y nos alimentaba, resucitaba a mi mamá para que le diera la teta a la niña y luego se dormía de nuevo mi mamá. Oye eso por favor. Y así sucedió durante estos 15 días. Y yo les quiero decir que ese se llama Jesús porque mi mamá me enseñaba que ese era Jesús y yo sé y lo conocí porque era así de esa manera. Y los egipcios ahora no pueden explicar porque como no creen en Jesús. Dios mío, dice, pero hay una evidencia clara que si el Señor se está manifestando poderosamente, como ya hemos hablado también del gran tremendo siervo Kaduri, ¿no? El gran rabino que murió de 108 años y que se le apareció, hermano Jesús, durante tanto tiempo. Y todas las universidades de rabinos y todo eso se enloquecieron creyendo de que Kaduri, hermano, no era el que había dejado la carta escrita en donde decía que el que se le apareció a él es el verdadero Mesías, y ese verdadero Mesías es el que tanto hemos odiado toda la vida, el Jesús de las Escrituras. Entonces el Señor en este tiempo, y así a otros musulmanes que se les ha aparecido el Señor, hermano, Dios está manifestándose a aquellos que van a ser usados aún en una gloria mayor. Y yo creo que nosotros necesitamos una experiencia aún más grande para poder entrar a otro nivel. Eso sí, yo creo que el Señor se va a aparecer antes de la gran parucía y la vida, como le dije, de muchos cambiará para siempre. Imagínense que el Señor hoy en este tiempo lo haga. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor, al dejarse ver, también lleva como propósito destruir áreas de pecado totalmente. Eso es lo que va a hacer el Señor en este tiempo. Va a destruir áreas de pecado que no se han destruido y que la iniquidad ha hecho que en nuestra vida, hermano, sea, o mejor dicho, haya hecho desastres. Pero creo que el Señor se va a glorificar, porque la Biblia dice, y yo voy a ir terminando, en Juan 3:8, dice así: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Oyó? Esto quiere decir que el Señor va a destruir aquellas áreas de pecado que no se han entregado de los que son fábrica de pecado, porque a todos nos alcanza el pecado. Pero cuando eres fábrica de pecado, ahí está el punto. Pero Él va a venir para destruir toda área. Quiere decir que Él va, hermano, a manifestarse en nosotros para que de esa manera podamos estar actos delante de su presencia. Entonces la restauración y la restitución es para sus siervos y siervas que han sido derribados, unos por permisión de Dios para quitarle las áreas negativas, el orgullo y todo lo que sea necesario, y otros porque Él lo permitió, porque Él quiso llevarlo ahí. Y esas son las cosas a veces que no entendemos en la vida, porque como Job, no, pero Señor, pero si yo soy justo. ¿Te acuerdas de Job? Dice, pero yo no he hecho nada. Y Joel dice, y yo termino con este versículo que es la entrada para el poder de la restitución. Dice Joel 2:25: entonces os restituiré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Oiga esto:
no es el enemigo, sino mi gran ejército que envié contra vosotros. Quiere decir que Dios envía a su ejército para su pueblo, pero no para destruirlo, sino para llevarlo a otro nivel, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda ahora, pero Él quiere pulir áreas. Y por eso permite cosas. Y dice más, eso sí, dice, tendréis mucho que comer y os saciaréis. O sea que la restitución viene con creces. Oiga, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca más, y esto es tremendo, será avergonzado mi pueblo. Porque el pecado, el derribo trae vergüenza, culpa. Pero aquí está diciendo el Señor que nunca más será avergonzado mi pueblo. Satanás no va a tomar ventaja sobre eso, sino que Él te va a levantar y la restitución, y te va a restituir la honra. No hay cosa más grande que eso fue lo que hizo con Manasés. Le restituyó la honra de rey, la autoridad. Entonces, cuando Dios viene con la restitución a alguien, no debe de avergonzarse en militar de nuevo hacia lo que Dios le está llamando, hacia lo que Dios quiere que haga. ¿Me explico? Porque Satanás lógicamente va a intervenir. Pero bendita sea la misericordia, que Dios, hermano, es un Dios que restituye sin preguntarte. Solo quiere que obedezcas nada más. ¿Qué es lo que le pasó al pródigo? Llega el pródigo, ¿verdad? Un hombre de Dios, y le restituye todo. Y no le dijo, desgraciado, ahora venís otra vez, ¿no? No. Lo que hizo es restituirle todo lo que él tenía. Por eso le dio anillo, traje, cobertura, todo. Porque le quería restituir todo lo que él, hermano, había desperdiciado, hermano. Y aparte lo había hecho deliberadamente. No es que, hermano, lo hizo porque el enemigo lo llevó ahí. No, él deliberadamente lo hizo. Sin embargo, Dios restituyó todo. Mire qué maravilla. Lógicamente me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que seas mi hijo, no, que sea tu hijo. Hazme como un jornalero. Él llegó pidiendo derechos de jornalero, y le dijo el Señor: no, tú no eres un jornalero, tú eres un hijo. Tú eres, en otras palabras, tú eres mi ministro. Y ahora vuelvo otra vuelta a restituirte todo lo que has perdido. ¿Oye bien? Y eso es lo tremendo que el Señor está haciendo en este tiempo maravilloso. Entonces, esto quiere decir que nunca seremos los mismos después de la restitución. ¿Por qué? Porque habrá un verdadero arrepentimiento. Y ahí es donde Dios se glorificará poderosamente en gran manera en nuestra vida. Amén. Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a darle gracias a Dios en este día. Yo quiero que cerremos un momento los ojos como ministros, como siervos de Dios, que de seguro de alguna o de otra manera necesitamos un aliento, necesitamos algo especial.